Sí, ven por aquí, Ricardo. Qué silencio más atornador de repente. Para compartir, ¿no? Sí. Jesús, ¿se me escucha bien en streaming? Sí, perfectamente, Ricardo. ¿Se escucha bien? Sí. Vente un poquito para acá que te vea. ¿Me escucháis bien con la mascarilla? Podemos coger el micrófono, pero tanto Ricardo como yo hemos entendido que se escucha bien de esta manera. Entonces, va a ser mejor para todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir a todos a estas jornadas de donde jugarán los niños los espacios de juego que vienen. En primer lugar, quería dar las gracias al Ayuntamiento y al Programa de los Reactivos Culturales por medio de la Concejalía de Cultura por haberme dado la oportunidad de desarrollar estas jornadas que tendrán lugar durante el mes de noviembre, en el que tendremos el Día Mundial de la Infancia, que viene muy a colación de lo que vamos a reflexionar durante estas conversaciones y el workshop que se ha iniciado esta misma tarde. Tampoco quería dejar pasar la ocasión de darle las gracias a Mamen Navarrete por el apoyo que ha prestado como directora de los Molinos del Río y bueno, que siempre le ha parecido una jornada muy interesante y ha apostado muy fuertemente por ello, o sea que muchísimas gracias. Hoy lo que vamos a dar lugar son a una serie de conversaciones que se inician hoy día 5 y que tendrán su segunda sesión el día 12, en el que vamos a desarrollar una serie de reflexiones alrededor del futuro del espacio de juego de los más pequeños, ¿no? Digamos que estas jornadas surgen durante el confinamiento, porque como ya sabéis, el programa Reactivos Culturales es un programa que surgió durante la peor época de la pandemia y de esta manera salió este tipo de jornadas, ¿no? Ese día en el que apareció en los medios de comunicación la fotografía de un niño pequeño con el parque delante, ¿no? Cerrado, donde no podía jugar. Y bueno, tras muchas vueltas de ver qué se podía proponer para intentar generar conocimiento alrededor de esta situación un poco anómala, pues han surgido estas jornadas en las que os doy las gracias a todos los ponentes porque os habéis volcado, a Jesús y a Carlos que estáis ahí en la distancia, que por vista la situación que tenemos no han podido venir, y hemos conseguido que puedan estar vía streaming, que esperemos que se escuche bien a la hora de contar todas sus experiencias, que son muy, muy enriquecedoras. Me ha comentado Mamen que no os pongáis sobre los puntitos si podéis por el tema de la distancia. Sobre los puntos que hay en el es una tontería, no es una tontería, o sea, hay que cumplir la norma de COVID, o sea que Mamen bien, ¿no? Perfecto. Y bueno, antes de comenzar, no quería dejar pasar la oportunidad de presentar a Ricardo, que va a ser quien habla en las ponencias, y tanto a Jesús y a Carlos de Ni tú ni yo, Estudio de Creación. La dinámica de esta ponencia va a ser de la siguiente manera. Ricardo, que digamos que es el coordinador junto con Fernando García Martín de las Olimpiadas de Arquitectura de la región de Murcia, van a ser los primeros en abrir, bueno, en este caso Ricardo en representación de las Olimpiadas, van a ser los primeros en abrir estas conversaciones durante unos 20 minutos, como contará con su experiencia en estas dinámicas. De hecho, también ahí tenemos otro que ha participado con vosotros, ¿no? Que es Víctor, que lo tenemos aquí delante, que no se pierde ninguna. Alguna se pierde. Sí, pero de estas pocas, ¿no? Y por otro lado, cuando terminen estas experiencias, pasaremos a hablar con Ni tú ni yo, con Carlos Calatayud y Jesús Navarro, que nos contarán su experiencia en acciones más urbanas, ¿no? Pasamos de la investigación con los institutos alrededor de los espacios de juego en los colegios a una acción mucho más directa en el espacio público.
Y como colofón, pues tenemos aquí a don Enrique Huelves, que es jefe técnico de Parques y Jardines de la Concejalía de Parques y Jardines y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia, que bueno, que él va a ser el que modere o dé el pistoletazo de salida a una mesa de diálogo, reflexión entre todos los ponentes y, por supuesto, entre todos los participantes, los asistentes que estáis aquí hoy para escuchar esta, espero que interesante charla. Lo intentaremos por lo menos hacer lo más ameno posible que veamos. Bueno, pues como yo no soy el protagonista de esta charla, voy a pasar rápidamente a presentar a Ricardo, en primer lugar, para que bueno, él ya os vaya contando esas experiencias de las Olimpiadas de Arquitectura de la región de Murcia, que hace poco fueron premios de divulgación de los 20 premios de arquitectura de la región de Murcia, si no recuerdo mal. Bueno, me vais a permitir que lea esta pequeña bio y ya le doy paso y ya te puedes explayar en 15-20 minutos. Avisándome si me pasa mucho. Sí, te levantaré así la mano. Bueno, Ricardo Carcelén y Fernando García, que actualmente no podía estar aquí porque tenía otros compromisos, son profesores de las áreas de proyectos arquitectónicos y de urbanística y ordenación del territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. En 2018 ponen en marcha, con financiación de Fundación Seneca Agencia de Ciencia y Tecnología de la región de Murcia, el proyecto de investigación Activa Make Cool Your School. Una de las líneas de trabajo del proyecto son las Olimpiadas de Arquitectura de las que hemos estado hablando ahora mismo, que en 2020 han celebrado su tercera edición, involucrando a cerca de 600 estudiantes de secundaria y bachillerato de medio centenar de centros educativos de toda la región. Los resultados de las Olimpiadas se han materializado en centros educativos de toda la región y pueden consultarse físicamente en todas las bibliotecas de los centros educativos o digitalmente en el repositorio institucional de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la que Fernando y Ricardo son profesores en la actualidad. Asimismo, se han presentado en diversos congresos internacionales sobre divulgación, innovación educativa y, como he comentado cuando estábamos hablando anteriormente, han sido galardonados en la 20ª edición de Premios de Arquitectura de la región de Murcia en la categoría de divulgación. Además, el proyecto formará parte de los contenidos de una de las instalaciones audiovisuales del Pabellón de España en la 17 Bienal de Arquitectura de Venecia 2020, que lógicamente por el COVID se ve atrasada hasta mayo de 2021 y que versará bajo el lema «Cómo viviremos juntos», abordando acciones y procesos intencionadamente pensados por arquitectos que crean o modifican el espacio de convivencia íntimo o público. Bueno, y con esta pequeña presentación y con mucho contenido, ¿no? Por todo lo que han hecho Fernando y Ricardo, os dejo con él y bueno, y más adelante pues hablaremos con Jesús y con Carlos. Adelante. Bueno, especialmente para los que estáis en streaming, hemos acordado que lo que vamos a compartir a partir de ahora será la pantalla de presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos los que estéis allá, dejáis de verme a mí, pero lo importante y lo interesante es lo que voy a contar, no yo como persona, no hay ningún problema. Okay. Bien, pues primero de todo, voy a intentar seguir con la mascarilla, si me escucháis todos bien, y entiendo y espero que en el streaming también se escuche bien. Y así, bueno, seguro que Mami también estará más tranquila de que seguimos cumpliendo todas las recomendaciones. Lo primero de todo, por supuesto, dar las gracias a Carlos, sobre todo porque ya se echaban de menos iniciativas de este tipo en el que podamos, aunque con la distancia pertinente, poder vernos las caras y poder estar en cierto contacto. Y se agradece, ¿no?, que todavía haya gente generosa que está dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en que salgan adelante este tipo de jornadas. Y, por supuesto, pues a todas las instituciones que están respaldando el proyecto. Como decía Carlos, yo, en representación de los coordinadores de la Olimpiada de Arquitectura, que somos Fernando Miguel García y yo, voy a contaros una de las partes del proyecto que coloquialmente entre nosotros lo denominamos como el proyecto COOL. Dentro del proyecto COOL, que no es más que una especie de investigación activa que llevamos a los centros de educación secundaria y bachillerato de la región de Murcia, con objeto de intentar hacer una especie de diagnóstico del estado actual en el que se encuentran estos diferentes centros educativos. Como decía, una de las herramientas que utilizamos
dentro de este proyecto son las Olimpiadas de Arquitectura de la región de Murcia, que bueno, siguiendo con todo el rollo de esta denominación, las llamamos Make Your School. Obviamente, aunque los directores o coordinadores o nos quedamos la cara un poco de esta experiencia, somos Fernando y yo, como podéis imaginar, detrás hay un amplio equipo de fundamentalmente estudiantes de arquitectura, del grado de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena, que obviamente pues, sin ellos digamos que esto sería inabordable para los docentes de una escuela de arquitectura que tienen sus desempeños y que, bueno, que al fin y al cabo todas este tipo de iniciativas buscan esos huecos para poder ir llevándolos a cabo. Y simplemente hay una pequeña representación de algunos de ellos. Como veis, no está Víctor, este día se escaqueó. Vale, pero bueno, digamos que además de este grupo han ido sumándose conforme han ido evolucionando ediciones diferentes compañeros que han querido participar en esta experiencia. La Olimpiada lleva ya con la edición de este año 2020 tres ediciones, desde que comenzáramos en 2018 y como comentaba Carlos, pues siempre ha recibido apoyo económico y financiación de Fundación Seneca, un poco enmarcado en estas convocatorias que lanza anualmente para la celebración de Olimpiadas científicas. Yo no sé si estáis familiarizados con las Olimpiadas científicas que se realizan en los institutos. Yo imagino que sí, porque hay algunas que tienen mucha tradición ya, como las Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas de Química, en fin, donde pues, ya van por las ediciones 25, 40, algunas ya muchísimos años haciéndose en la región de Murcia. Pero es verdad que estas Olimpiadas siempre, el formato que tienen es prácticamente de un examen final. ¿De acuerdo? Los alumnos trabajan un temario, que suele ser el temario coincidente con el de los estudios de bachillerato, y el día que se convoca la Olimpiada, pues los alumnos asisten a una sede universitaria en la que realizan un examen sobre esos contenidos, se descalifica el examen y en función de la calificación se elabora, digamos, el listado de ganadores y de finalistas y demás. En nuestro caso, uno de los retos de la Olimpiada de Arquitectura ha sido precisamente adaptarlo a unas dinámicas de trabajo más comunes en el campo de la arquitectura y en el campo de proyectos arquitectónicos, ¿no? Pues, como sabéis, pues obviamente un proyecto de arquitectura no se hace en 3 horas sentado delante de un papel dando respuestas a una serie de preguntas, sino que es un proceso más largo en el tiempo y que requiere ir quemando una serie de etapas y fases consecutivas que son las que nosotros planteamos a los alumnos. Entonces, frente a unas Olimpiadas que se celebran en una tarde, en una mañana, nosotros planteamos unas Olimpiadas que en el tiempo suelen durar unos 4 meses, ¿vale? Distribuido en 3 etapas diferentes. Estas Olimpiadas siempre se lanzan buscando una temática que es la que se propone a los estudiantes que trabajen durante esa edición. En la primera de ellas, la de 2018, bajo el lema Mejor Juntos, proponíamos a los estudiantes de los centros educativos de secundaria y bachillerato que repensaran los espacios de convivencia de sus centros educativos. ¿Vale? Simplemente que eligieran un espacio de convivencia de sus centros y repensaran el modo en el que podían utilizar ese espacio. En la segunda edición, 2019, el lema lo cambiamos a Trabajando Juntos y pedíamos en esta ocasión que los alumnos reflexionaran sobre los espacios para el trabajo en equipo dentro de los centros educativos. Y finalmente, la última de las convocatorias lanzadas fue bajo el lema Pensar en el cambio y pensar es el cambio, que proponíamos en esta ocasión reflexionar sobre un posible espacio para fomentar el foro de diálogo y pensamiento sobre pues, la necesidad del cambio en la rutina diaria y las normas de comportamiento de cara a mitigar pues, los efectos más que evidentes del cambio climático. Como adelantaba un poquito en la presentación, en estas 3 ediciones pues, ya han pasado por las Olimpiadas unos 600 estudiantes, tanto de secundaria como de bachillerato. Todos ellos al final se han ido integrando en equipos de trabajo y grupos, formando un total de 93 equipos que se han materializado en 93 propuestas para centros educativos de la región de Murcia. Y al final ha habido una representación de más de 50 centros de la región, tanto de carácter público como concertado como privado. Como decía, las Olimpiadas, el reto fue adaptarlo a una fase, a un plan de trabajo similar al que utilizamos cuando desarrollamos un proyecto de arquitectura. De esa manera, la primera fase que le proponemos a los alumnos, que tiene una duración de unas 2 semanas,
consiste en una fase que llamamos de análisis. ¿Vale? Y todos los que nos dedicamos a la arquitectura pues sabemos de qué hablamos. Proponemos a los alumnos que analicen sus propios centros educativos. ¿Para qué? Para buscar dos propósitos. Uno, que ellos conozcan su propio centro educativo y sean capaces de transmitir a nosotros cómo son sus centros educativos. Y segundo, que sean capaces de localizar un espacio de oportunidad, así lo denominamos nosotros, en el que vayan a proponer sus ideas, sus propuestas de diseño para mejorar los espacios que hayan identificado. A continuación, una vez que ellos han analizado sus centros, iniciamos una segunda fase. Esta sí es la más duradera en el tiempo, porque se alarga como 2 meses y medio, con habitualmente el parón de Semana Santa de por medio, en el que los alumnos, trabajando con un tutor de su centro educativo, que por lo general suele ser el profesor de tecnología o el profesor de dibujo técnico, porque en su mayoría son docentes con formación como arquitectos, y ellos le van haciendo el acompañamiento desde los centros educativos en esas etapas de trabajo en las que bueno, pues cada uno va utilizando los medios de los que dispone para ir, digamos, resolviendo sus ideas, sus propuestas de diseño. Algunos, como veis en la imagen, pues directamente tirando de técnicas más tradicionales, como escuadro y cartabón, y empezar a hacer sus dibujos, o una casuística desde pues, maquetas de trabajo, bocetos hechos a mano, en fin, se genera una diversidad de formas de trabajo que a nosotros, digamos, nos da un espectro de gente que realmente tiene vocación por lo que está haciendo. Y que, por otra parte, es uno de los objetivos también de esta Olimpiada, que es despertar esas vocaciones entre los estudiantes preuniversitarios. Bueno, esta imagen en realidad todavía, fijaros, porque hay una de las cosas que a nosotros nos llama la atención de esta experiencia y es precisamente la frescura con la que vienen las ideas que proponen los estudiantes. Estos, por suerte, carecen de los prejuicios que ya podemos haber inculcado los docentes a los estudiantes de arquitectura cuando estamos en digamos, los estudios universitarios. Estos alumnos, cuando hicieron su fase de análisis, lo que detectaron era precisamente que los espacios de circulación de sus centros educativos estaban como infradimensionados. De tal manera que tanto el inicio de la jornada como en los periodos de intercambio de clases como el final de la clase, siempre se producían atascos, aglomeraciones en los espacios de pasillos. Ellos, fijaros lo que proponían, la imagen estaba aquí de la derecha, de mi izquierda se puede ver, era simplemente unos toboganes. ¿Por qué no podemos sacar unos toboganes por las ventanas que vayan directamente al patio y cuando queramos salir de clase nos tiramos por los toboganes, evitamos aglomeraciones en los pasillos y vamos directamente? Obviamente es una maravilla poder diseñar desde no tener prejuicios ni normativas que cumplir, ¿no? Desde luego es una maravilla poder plantear estas cosas. La sorpresa es cuando te das cuenta además que como en otras tantas muchas cosas, los Simpson ya predijeron esto hace casi 20 años. Pues bueno, al final son esas pequeñas sorpresas que te dan los chicos de secundaria. Una de las cositas que detectábamos cuando estábamos al otro lado nosotros desde la universidad era cierta frustración en los estudiantes de secundaria cuando querían transmitirte una idea y no tenían el mecanismo para hacerlo. Ellos querían contarte, mira, yo quiero hacer en mi patio esto, pero no eran capaces de hacer un dibujo con el que estuvieran satisfechos para poder contarte qué es lo que quieren hacer. En ese sentido, y gracias a la colaboración de uno también de los estudiantes que colabora con las Olimpiadas, de Miguel Ballesteros Herraiz, que es ilustrador, él dice que es ilustrador amateur, para mí ya está profesionalizado, desde luego, y le pedimos que nos echara un cable simplemente a coger las propuestas de los equipos finalistas, en este caso de la primera edición, y él trasladara su visión ya digamos, como arquitecto y lo materializara en unas ilustraciones que contasen cuáles eran las ideas que tenían los alumnos y lo aplicasen a sus centros educativos. Entonces, básicamente, digamos, esto sería una lectura de un estudiante de arquitectura a las propuestas que hacían los estudiantes de los centros educativos de secundaria. La Olimpiada, en esta primera fase y segunda fase especialmente, digamos que cuenta como con dos equipos. Nosotros llamamos el equipo docente evaluador, el equipo docente de seguimiento y el equipo evaluador. El equipo docente de seguimiento lo integran estudiantes de arquitectura, fundamentalmente de los últimos cursos del grado de arquitectura, y de este equipo de lo que se encarga es prácticamente de dar feedback a los diferentes alumnos de secundaria y a los tutores de los institutos. El objetivo es que ellos vayan trabajando y cada X tiempo pues, le pedimos que nos hagan llegar un documento del trabajo que llevan en ese momento,
y los alumnos de arquitectura se encargan de hacer un seguimiento, darles recomendaciones, darles referencias, hacerles pequeñas correcciones sobre posibles problemas que puedan tener las propuestas de los estudiantes. Y otro pilar fundamental de la Olimpiada es el equipo evaluador. El equipo evaluador solamente entra en juego al final de la segunda fase. Es cuando los estudiantes de institutos ya han entregado todos los equipos sus cuadernos finales con las propuestas finales, ¿vale? Y el equipo evaluador, el jurado, son los que tienen que determinar quiénes son los equipos finalistas. Equipos finalistas que pasarán a la tercera fase de la Olimpiada, que es en realidad la que mayor interés despierta tanto para los estudiantes como para nosotros. El equipo evaluador, habitualmente, en las 3 ediciones siempre hemos procurado que haya siempre 2 docentes de la Escuela de Arquitectura, uno del área de proyectos, otro del área de expresión gráfica, un arquitecto que pedimos al Colegio de Arquitectos que lo designe él, de los denominados de reconocido prestigio de aquí de la región de Murcia, y un alumno de la Escuela de Arquitectura que esté actuando en ese momento desarrollando su proyecto final de grado, ¿vale? Precisamente para que este alumno tenga que experimentar el rol de evaluador cuando prácticamente en cuestión de unos meses va a ser él sometido a una evaluación por parte de un tribunal también. Entonces queremos un poco que también experimente ese cambio de rol. Las propuestas, cuando llegan al jurado evaluador, hay que puntualizar que las propuestas llegan con un código anónimo. Nosotros pedimos a los estudiantes que mantengan el anonimato en todas sus propuestas y nosotros hacemos llegar al jurado todas las propuestas únicamente con un código que previamente hemos asignado nosotros a los centros. Para que os hagáis una idea de los escrupulosos y los rigurosos que son los estudiantes de secundaria cuando se les pide que sean anónimos, esta era la fotografía que nos pasaban para enseñarnos unas de sus maquetas, de análisis de flujos y recorridos de sus centros educativos y efectivamente mantuvieron todo ese anonimato cubriéndose sus cabezas con estos globos terráqueos y que para nosotros es una de las fotos más simpáticas que hemos recibido y que la utilizamos allá donde vamos siempre como... Esta es la Olimpiada de Arquitectura en realidad. Y que al final habla pues, de un trabajo más o menos riguroso, con más o menos madurez, obviamente saliendo de secundaria, pero con la frescura de unos estudiantes de instituto que todavía no tienen ciertos prejuicios. Una vez que finaliza la segunda fase y ya tenemos los equipos finalistas, que generalmente solemos dejar que lleguen 8 equipos a la final, de entre unos 30 a 40 que suelen llegar al final de la segunda fase. Y a partir de ese momento se inicia la tercera fase, que es la fase final y que llamamos fase de resultados. En esta fase apenas les damos una semana a los 8 equipos finalistas para que preparen una presentación de sus resultados en lo que llamamos ceremonia final, que es bueno, un poco esa imagen que estáis viendo. Por un lado la ceremonia del primer año, la ceremonia del segundo año. Esto ya es después de haber entregado todos los premios, cuando ya hacemos la foto finish de la Olimpiada y bueno, esto es lo que nos queda a nosotros para el recuerdo. La fase final, en realidad, es casi como la que están deseando todos que llegue porque es la que podemos hacer presencial. Digamos que es una pequeña fiesta en la que los alumnos vienen, se encuentran todos los equipos finalistas, intentamos generar dinámicas más o menos divertidas. Esto casi que lo mejor que para contarlo, voy a poner un pequeño vídeo que fue el que preparamos para lo presentamos para la convocatoria de premios del Colegio de Arquitectos. Y quizá este hable mejor de la Olimpiada de nosotros, porque se verá, digamos, la dinámica que generamos, siempre con la participación fundamental de otro de los pilares de la Olimpiada, que es Fran Bermejo, un actor y amigo que siempre le pedimos que haga todo, cada maestro de ceremonias de esa final, para evitar que nosotros caigamos en generar un acto demasiado académico.
Vale, como decía antes, al final también lo complicado para nosotros es, cuando estás acostumbrado al ambiente académico universitario, intentar un poco descender un escalón e intentar ponerte a un nivel preuniversitario, ¿no? Intentar, o sea, intentar plantear un diálogo con alumnos de instituto, de secundaria, bachillerato. Entonces siempre vamos buscando también estas olimpiadas y intentando inocular pequeñas dosis de arquitectura a los chicos de instituto, y además utilizando un lenguaje más o menos cercano a ellos o que puedan ser muy familiar con ellos. De hecho, en esta última edición no, sino en la segunda edición aprovechamos para hacer un pequeño concursito dentro de la final de la Olimpiada, a modo de TV show, en el que montamos unos pulsadores, tenían tiempo, en fin. Y el objetivo es simplemente hacerles preguntas y cuestiones de arquitectura, todas ellas sobre cuestiones que habían surgido, habían aparecido en diferentes episodios de Los Simpsons. Y al final era una excusa perfecta para poder hablar de la obra de Frank Gehry, para hablar de la obra de Oma, para hablar de la obra de Niemeyer, Gaudí, el Art Deco lo diré. Bueno, no lo voy a decir, más adelante me vendrá. En fin, un poco como vamos buscando esas dinámicas para involucrar a los estudiantes. Como decía Carlos, tuvimos la suerte de que el Colegio de Arquitectos tuvo a bien premiar las Olimpiadas en esta categoría de divulgación de la arquitectura. Y bueno, pues obviamente esto siempre suele ser un revulsivo y nos animó a continuar con una tercera edición. En aquel momento llevábamos 2 ediciones, nos faltaba continuar con la tercera. Esa tercera edición la comenzamos en febrero del 2020 y bueno, como todos sabemos, la situación de pandemia que tenemos pues nos obligó a adaptar el formato de la Olimpiada y a pasar a este otro formato online. Al principio nos suscitó duda de si seguir adelante o bueno, paralizar y ya continuaremos en otro año, pero bueno, dado que la Olimpiada, el grueso de la Olimpiada siempre se hacía con, digamos, con trabajo desde los centros y que los alumnos sabíamos que se habían conectado a través de la red con sus tutores y con otros compañeros, pues directamente decidimos seguir adelante y hacer la ceremonia final, que era lo único que hacíamos presenciar, en formato online como estamos haciendo todos este tipo de eventos. Os voy a poner un fragmento muy cortito para que veáis que la Olimpiada, pese a que tuvo formato online, no perdió por ello la chispa y la frescura de estos chavales de instituto. Simplemente es el momento en el que Frank, que está ahí arriba, anuncia quién es el segundo clasificado y por tanto se conoce quién es el primer clasificado. Se sabe quién es el ganador, función de medalla de plata, función de medalla de oro y luego vamos a hacerlo por orden, vamos a hacer entre los dos, aguantar lo que sepáis ya, porque desde si no van a aguantar ese ímpetu, porque quiero dar la medalla de plata. Primero voy a explicar por qué. El jurado tiene que marcar el cuidadoso detalle de la propuesta, la diestra selección de fabricación y el carácter propio a la pieza. También se ha valorado el empleo de materiales reutilizados como neumáticos y paletas, así como la expresividad de dibujos realizados para explicar la propuesta. Y la medalla de plata es para Pepe Fans del Colegio Monteagudo de Murcia. No pudo contener el ímpetu que les pedía, pero como veis están todos deseosos de saber quién es el equipo ganador. La Olimpiada, la verdad es que tiene una acogida bastante buena, tanto por parte de los centros como otra serie de medios que se han hecho eco en las 3 ediciones, y la verdad es que nos dan bastante difusión a través de redes sociales, con institutos, fundaciones, los propios alumnos, tutores que van haciendo seguimiento del trabajo de los alumnos a través de redes sociales, y que a nosotros nos viene genial para poder documentar el trabajo de los estudiantes. Y obviamente también la prensa, que nos ayuda a ir divulgando la experiencia que estamos llevando a cabo y que sin duda pues ayuda a que año tras año los alumnos o la Olimpiada vaya creciendo y cada vez los números vayan mejorándose. Ahora voy a poner otro corto vídeo, en este caso no lo hemos elaborado nosotros, es uno de los vídeos que nos presentan los alumnos, para que os den una idea de lo que nosotros nos encontramos cuando vienen a esa ceremonia final, donde nosotros esperamos cualquier cosa y de repente te das cuenta que vale, los chicos es verdad que tienen ciertas carencias a la hora de representar, dibujar y demás, porque no tienen la formación todavía, pero que sin embargo a la hora de transmitir sus ideas y de contarlas y hacer una presentación, desde luego saben cómo prepararlo.
Simplemente después de esto, pues ellos nos presentan como estas imágenes de su espacio ideal de convivencia, que bueno, pues ellos hacen su interpretación y aquí veis el resultado final. Voy a terminar con un par de diapositivas más, para no extenderme en exceso. Antes decía que las Olimpiadas, al fin y al cabo, también utilizamos no solo para despertar vocaciones entre los alumnos, sino como un sistema para la recogida de información y datos de primera mano de los propios estudiantes de los centros educativos. Y digamos que estas 3 ediciones de la Olimpiada que llevamos pues nos ha servido para ir recogiendo una serie de impresiones o de descripciones sobre las aulas, las zonas comunes y los espacios exteriores de los centros educativos. Especialmente toda esa información la acabamos extrayendo de los cuadernos de análisis que antes comentaba en la primera fase, en la que los alumnos hacen un análisis, una descripción de sus centros educativos, detectan las carencias, los fallos, las bondades de los centros educativos. Eso, bueno, el objetivo no es leer los textos, pues están tan pequeñitos, estos simplemente son una recopilación de algunas de las ideas extraídas literalmente de los cuadernos de trabajo o de análisis de los estudiantes. Aquí, obviamente, pues hay de todo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Aquí están destacadas simplemente lo que son, digamos, comentarios negativos sobre sus centros educativos. Comentarios negativos del tipo de directamente es que en las aulas se pasa frío, se pasa calor, no tiene una correcta iluminación natural, no se ve la pizarra porque hay un pilar en medio, está infradimensionado, el mobiliario no es adaptado, o sea, no es el más apropiado para el aula en el que estamos, en fin, comentarios que no son nada infantiles ni nada lógicos, o sea, son todos comentarios súper lógicos y que será necesario abordarlo y que en la mayoría de los casos con una pequeña aportación económica y una inversión mínima podrían hacerse mejoras considerables. Porque al fin y al cabo, lo más importante con lo que nos quedábamos eran con estos que están ahora resaltados, en los que en todos ellos se habla prácticamente de que el espacio estaba. En los centros, esos espacios que ellos proponen para aprovechar están. El problema es que están todos desaprovechados o mal utilizados. Están utilizados como trasteros o están directamente cerrados para que no puedan acceder. Entonces, los alumnos prácticamente lo que demandan es eso. Si el espacio está, ¿por qué no podemos, con una inversión, aprovecharlo y generar espacios de convivencia, espacios para el trabajo en equipo, espacios para reflexionar o para generar un foro de debate? Y al final todas esas inquietudes se materializan en propuestas como estas, en las que simplemente los alumnos lo que están manifestando es la carencia de un banco donde poder sentarse cuando están en el patio y un elemento de sombra sobre los elementos de juego. O alumnos que simplemente detectan que eliminando un vallado perimetral y diseñando un banco alrededor de uno de los árboles persistentes, tienen de repente todo un parque de juego abierto hacia la sierra de Sierra Espuña. De nuevo, utilizando materiales que no tienen por qué ser materiales extremadamente caros. En este caso era la edición en la que proponíamos trabajar con reciclaje o elementos reutilizados como esas estructuras de andamiaje. Propuestas donde siempre el espacio exterior siempre es uno de los espacios más demandados por todos los estudiantes. Bien, voy a cerrar ya con esta diapo, que es también una de las propuestas, pero precisamente nos gusta enseñarla por lo que es que nos gustan los dibujos, ¿no? Como esos dibujos tan infantiles, pero que si los vemos no estamos viendo en ningún caso que lo que plantean sean juegos infantiles, juegos infantiles de colorines, ¿no? Al final plantean un mobiliario sencillo, con mobiliario
ruedas de estas de neumático, maderas, algo que puedas trepar, algo que puedas, en fin, cuestiones que seguramente si ahora las pasásemos por el filtro de toda la normativa UNE, de mobiliario, de equipamiento, de parques, obviamente ninguno pasaría, pero esto es lo que ellos están demandando para divertirse, ¿no? Para tener, digamos, ese lugar donde poder desarrollar su juego. Y por mi parte, eso es lo que venía a contaros. Bueno, no sé si hay igual a comentarios o mañana o luego posterior. Perfecto. Guardaros las preguntas para más adelante porque en la mesa de debate, lógicamente vamos a poder estar presentes todos y transmitir las cuestiones. O sea que si podéis apuntaroslas para luego expresarlas, os animo a ello. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vale. Creo que ya... Sí. Cuando Jesús, examen, Carlos, ya podéis darle al audio si queréis. ¿Y podéis? Claro. Bien. Hola. Ya está. Vale. ¿Qué tal se escucha? ¿Bien? ¿Alto, bajo? ¿Oís? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Ricardo. Creo que ya has empezado con la normativa, o sea que más adelante parece que va a ser un punto de inicio fuerte. Bueno, Carlos Calatayud y Jesús Navarro, como os he comentado antes, son el estudio, conforman junto a EMPAR y a EVA el estudio Ni tú ni yo, un estudio valenciano de creación. Ambos son profesores de la Escuela Politécnica de Valencia. De hecho, por aquí hay alguien al que le han dado clase, que no me acuerdo con quién estaba hablando, creo que ha sido Ramón, o no sé exactamente, bueno, ahora mismo no recuerdo. Creo que ha sido Lara ha sido la que hemos estado hablando. Que sí, que Jesús te tiene fichado por aquí. Bueno, no me... Y bueno, claro, y Ricardo es verdad, que Ricardo también ha hablado, o sea, que Ricardo también os tiene fichados, o sea que... Bueno, voy a ser breve para que podamos pasar a que nos expliquéis vuestras experiencias. Como he comentado, Ni tú ni yo está formado por EMPAR, Eva, Carlos y Jesús, arquitectos con inquietudes complementarias y que surge del estudio Calatayud Navarro, como un alter ego con capacidad para materializar ideas de forma inmediata. En su trabajo en arquitectura es frecuente desarrollar soluciones ajenas al ámbito disciplinar, lámparas, muebles, diseños gráficos. Es un estudio de arquitectura que se prolonga en un pequeño taller donde producen maquetas y prototipos diversos para testearlos y verificar su validez. Se produce una contaminación mutua entre despacho y taller y estos vasos comunicantes enriquecen su experiencia profesional y refuerzan su trabajo, que en última instancia consiste en transformar pocos recursos en mucho valor. Yo creo que ahí radica su esencia, en traspasar los límites de su estudio de arquitectura y provocar sensaciones y acciones en el espacio público a través de proyectos como Teisit o Catbuit, galardonados con los premios Emporia en las distinciones oro y plata, o las fallas experimentales como Fair y Sphere, muy relacionadas con la interacción y el juego, que cuentan con una mención en los premios de arquitectura de la Comunidad Valenciana en el año 2019. Y para finalizar su presentación acojo una frase textual de su biografía que resume a la perfección sus inquietudes. Alguien muy sabio dijo que las cosas buscan perdurar en su ser. Esta visión esencial de las cosas implica que detrás de cada objeto, espacio o solución hay un concepto puro, una reducción ideal imposible de conseguir. Este inalcanzable núcleo conceptual es nuestra referencia y el objeto de nuestra búsqueda. Y con esta reflexión doy paso a Carlos y a Jesús. Compartir pantalla, que yo creo que funcionará bien. Y nada, adelante. Vale, primero, ahora compartimos pantalla. Vale. Gracias por la presentación, Carlos. Primero queríamos dar las gracias también al Ayuntamiento de Murcia y, por supuesto, a ti, Carlos, por meterte en este lío y por meternos nosotros también en el lío. O sea que muchas gracias. Nos ha fastidiado ya la primera parte o el trocito rápido. Vamos a ayudar. No, fastidiado. Pero bueno, vamos a compartir pantalla. Perdonad, lo hago enseguida. Compartir. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo veis bien, chicos? ¿Hay alguien ahí? Bueno, vale. Y Jesús, se ve. Vale, perdona, que voy a pausar esto y volvemos. Bueno, un poco retomando lo que tú estabas diciendo, que ya no lo has dicho, vamos a ser muy rápidos. Digamos que nosotros, Carlos y yo, fundamos un despacho en Valencia en el año 2003, un despacho que, si tiene una característica, es que es un despacho que no se ha especializado en nada. Y debido a esa no especialización, ese carácter hace que investiguemos y que vayamos por mundos diferentes y probemos cosas nuevas. Lo cual nos lleva a afrontar los proyectos de una determinada manera y en esa manera de afrontar aparece, como has dicho tú ya, un alter ego que se llama Ni tú ni yo y que tiene, como habéis visto, por componentes, como ha contado ya, pero por ponerle caras, aunque sean borrosas,
a estas 4 personitas que inician una andadura por un mundo para probar cosas. El origen, que esto sí que es una cosa que queremos también transmitiros, empieza con una fase vital nuestra, que es que tenemos nanos y los nanos nos vuelven a llevar al suelo, nos vuelven a llevar a hacer cosas con las manos y, en definitiva, aparece una fase vital en la que empiezan a aparecer objetos construidos, pruebas, experimentaciones, espera que no me hace caso ahora, ¿vale? Experimentaciones y, bueno, y todo esto se realiza en nuestro despacho, que el despacho es un espacio, como has dicho, que compartimos tanto ni tú ni yo como Calatayud y Navarro, y entonces las cosas se contaminan y hay un principio de vasos comunicantes, ¿vale? Dicho esto, pasamos ya al tema que nos ocupa hoy y es un poco lo que estamos enfocando, que es dónde jugarán los niños, ¿no? Y nosotros, para enfocar esto, hemos querido traer 3 proyectos que, como veis, cada proyecto está hecho, el primero por el despacho Calatayud y Navarro Arquitectos, el segundo por el Calatayud con Ni tú ni yo, y el tercero ya es Ni tú ni yo y Memos es más, que es un compañero nuestro con el que hacemos también bastantes andaduras. Estos 3 proyectos presentan diferentes escalas con visiones relacionadas con los niños y con el juego. Esperamos, o sea, no vamos a contar los proyectos con detalle, sino solo aspectos que creemos que van a generar debate, tanto para poner un poco unas ideas en crisis o para reivindicarlas. Así que nos vamos directos al primero. Tú, directamente. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar quería, porque si no se me olvidará después, felicitaros tanto a Carlos, como ha dicho Jesús, como a Ricardo por el excelente trabajo que han hecho con las Olimpiadas, que yo ya tengo una ensoñación de las Olimpiadas Nacionales de Arquitectura, a ver si eso algún día se puede conseguir. Pero bueno, os vamos a contar este primer proyecto que podríamos catalogar de proyecto estándar. Se trata de una intervención, es un proyecto de urbanismo de reconstrucción en un enclave degradado. Digamos que el proyecto se redacta pues, en clave, digamos, tradicional. El proyecto lo acomete Calatayud Navarro, es decir, Jesús y yo, como arquitectos. El enclave es una antigua entrada emblemática de la ciudad, está justo al lado de la Vía Augusta, una carretera que nos comunica, ¿verdad? Y es un proyecto de una dimensión muy, muy reducida. Como podéis ver, la foto abarca toda la intervención. Estos encargos, este tipo de encargos, se caracteriza por, vamos, a nuestra manera de ver, por una rigidez excesiva y por que el espacio se segmenta normalmente por edades o por usuarios, un poco con la idea de contentar a todo el mundo, que todo el mundo tenga su rinconcito y que todo el mundo tenga su pequeño aparatito. Está regido por la normativa, los elementos que se colocan tienen que estar, por supuesto, homologados, entonces pues empezamos con que tienes que poner este tipo de juegos, después tienes que poner este tipo de pavimento y este tipo de pavimento tiene que tener este color determinado. Entonces, todo este diseño está regido por principios muy garantistas, la funcionalidad, el presupuesto, la contrata, las inercias de la administración a la hora de hacer la licitación. En fin, la característica general es una limitación muy grande del margen en el que nosotros podemos aportar elementos. Y bueno, de alguna manera lo que pone de manifiesto este tipo de intervención, de la cual estamos muy orgullosos y muy contentos, que nadie, en fin, que no se me confunda, pero bueno, en el fondo es como para nosotros es la expresión de un fracaso a día de hoy, porque claro, actualmente está cerrado, como no sé quién ha comentado antes, no sé si Carlos ha dicho, pues claro, estos parques están precintados porque son los sitios en los que ahora mismo no podemos compartir esos elementos por cuestiones de seguridad. Entonces, realmente lo que nosotros estuvimos todo el rato peleando en este proyecto es por este espacio central que no tiene una función asignada, que tiene la característica de no estar definido por ningún elemento demasiado rígido. Es un
espacio en el que puede pasar cualquier cosa y es probablemente el corazón del proyecto y el tipo de espacio que nosotros reivindicamos en la situación actual. Aquí hubo una pelea muy interesante que parecía una chorrada y que reivindicamos, fijaros, la no especialización del espacio, pero tuvimos no sé, una sensación de que deberíamos de aportarle algo más y conseguimos introducir estas pequeñas baldosas como un juego, porque nos recordaba a nosotros cuando éramos pequeños y al final creo que ha sido, fíjate, en los tiempos que estamos, como hablábamos ahora para preparar la pequeña charla, creo que ha sido como más interesante el tema de las baldosas, el juego de las baldosas que los propios juegos, ¿no? Frente a la especialización, la no especialización, ¿no? El dejar libre a que la gente participe. Sí, que los críos inventen sus propios juegos y jueguen a perseguirse pisándolas o que donde se salvan es encima de las baldosas o que la tierra es lava o estas cosas que hacen los críos, ¿vale? Y que hacemos nosotros también. Bueno, el siguiente proyecto que presentamos está hecho por el despacho, tanto de Calatayud, de los aquí presentes, con nuestras chicas, con ni tú ni yo. Os sonará, no sé si alguno ha tenido oportunidad de ir. Es un patio, bueno, es el Hospital de Orihuela, es un ejemplo que nosotros llamamos de proyecto fronterizo. Proyecto fronterizo porque tiene una normativa como muy tasada, muy regulada, y es que estamos hablando de una unidad de salud mental infantil, por tanto, tiene unos requisitos como muy concisos, ¿vale? En un espacio que está totalmente desaprovechado, que se usaba solo para el tema de máquinas de aire acondicionado y para el tema de iluminación de los espacios, ¿no? Entonces, llamamos proyecto fronterizo porque nos ha permitido aplicar una normativa muy rígida, pero las bases del juego estaban abiertas. Nos dicen que tenemos que acondicionar el patio, pero proponemos nosotros, ¿no? Proponemos nosotros la solución. Y entonces nosotros, o sea, os vamos a contar un poquito de esto. Tenemos la unidad la unidad de psiquiatría infantil está a 6 metros del patio, está en esta planta primera, y nos dicen que tenemos que acondicionar el patio. Entonces, bueno, nosotros nos inventamos la solución y es que, bueno, de alguna manera, nuestra propuesta de solución es que el patio va a ser el recorrido. Los juegos van a suceder no solamente en el suelo, sino durante el proceso, ¿no? Entonces, tenemos una rampa de 90 metros que tiene que cumplir una normativa muy estricta, tanto en accesibilidad como en tema de seguridad, y tenemos 6 metros de altura, pero no renunciamos a que esta rampa, que es por normativa como la que tenemos que poner, que nos inventamos nosotros, el darle la vuelta por el tema de privacidad y por historia, esta es la rampa protagonista, pero es la rampa donde la excusa, donde te puedes perder, ¿no? Y además esa rampa luego incluye un tema de privacidad que nos pedían también. Entonces, el resultado que estáis viendo es un poco un patio que tiene como claves, como temas que nos pedían como el aire libre terapéutico, la búsqueda del sol, el contacto con el suelo, el pasar por la vegetación, los árboles existentes se convierten en un aliado. Bueno, todos estos espacios van generando estos lugares en los que, como tenemos unos enfermos tan especiales, unas personitas tan especiales que tienen un problema, ya per se nos obligaban a separarse, a que no se juntaran. Entonces esto nos dio pie a, pues eso, a generar lo que estáis viendo, un juego a lo largo de todo un circuito, un juego, un lugar donde perderse, un lugar donde quedarse, un lugar protegido, un rincón que te invita, o sea, un recorrido que te invita en cada rincón. Otra de las cosas que teníamos que queríamos remarcar con este proyecto y que enlaza un poco con lo que has contado tú, Ricardo, del tema de los andamios, es el carácter ligero de la construcción. Estábamos en un hospital y entonces estamos hablando de que es una estructura de pequeña sección con elementos que provienen del sistema de andamiaje y a la vez incorporamos todo un sistema de cartelería, ¿no? Que está, digamos, gráficamente impreso para darle un mundo, como un micromundo a ese patio, un mundo que te permite olvidarte o te sugiere que te puedes olvidar de lo del resto y que te puedes perder en él, ¿no? Te puedes perder en estos lugares. Y lo que estamos hablando es un poco de, sin saberlo y sin ser conscientes, estábamos generando la base de lo que parece que ahora el criterio COVID está estableciendo, ¿no? La distancia social, y que generar rincones donde sucedan cosas, en el que no concentrar a la gente, espacios de pequeño grupo y que todo esto se dé
por supuesto, al aire libre. Y, bueno, una casualidad, pero fíjate, hace apenas un año no pasaba y lo tuvimos ahí. Y por último queríamos contaros también de manera sucinta el proyecto Feridesphere. Feridesphere es imagino que no requiere traducción, ¿verdad? Nosotros le llamamos intervención efímera, pero bueno, es una falla experimental. También nos queríamos contar brevemente qué consiste eso de las fallas experimentales. Vosotros no sé si no tenéis por qué conocer el mundo de las fallas, como es normal. Nosotros tampoco éramos expertos en él, pero el caso es que hay una serie de parámetros que caracterizan a lo que llaman los monumentos falleros. Y las fallas experimentales básicamente tienen una serie de reglas no escritas que consiste, nosotros hemos resumido en que eliminamos las vallas que se ponen alrededor de los monumentos. Si alguna vez habéis tenido ocasión de visitar las fallas, habréis visto que se generan unas aglomeraciones en determinados puntos porque las fallas son el propio artefacto y alrededor se delimita con una valla que no permite el paso del público general. Bueno, pues nosotros queríamos que eso no ocurriera, que no aparecieran esas vallas que interrumpen la continuidad del espacio. Otra de las cosas que reivindicamos con las fallas experimentales es un tipo de combustión no contaminante. Os contamos que las fallas convencionales están hechas de poliestireno y que cuando se hace la cremada, cuando se queman el día de San José, pues aquello hace una humareda negra, en fin, muy fea. Y otro de los parámetros que queríamos introducir es el tema de la participación, en fin, que la falla no fuera una cuestión del artista fallero que es el que la hace, sino que de alguna manera pudiéramos involucrar a las comisiones falleras, que involucráramos al público general. Entonces siempre estamos intentando ligar esos tres ejes. Vale, entonces, pues bueno, la falla tiene no la nuestra, sino cualquiera, pues tiene un efecto en la ciudad que también creemos que es objeto de debate, que es la alteración temporal del entorno urbano durante unos días, pues igual que cuando se hace un mercado, cuando se hace una verbena, pero bueno, durante esas semanas o esos días en los que están las fallas puestas, pues por donde pasan los coches, de un día para otro pasan las personas, se ponen unos artefactos muy grandes que después se queman y después se recoge todo y como si no hubiera pasado nada. Entonces eso creemos que también da bastante que pensar. Sí, esos son unos espacios que como se activan y se desactivan, pero de una manera como muy rápida, permiten, ¿no?, digamos, protestear la ciudad para ver lo flexible que puede llegar a ser. Correcto. Y también da la posibilidad de compartir el espacio público, segmentarlo, en fin. Las líneas generales del proyecto en concreto, este Feridesphere, son, nosotros nos remitimos a un juego que nos fascinaba en la infancia, que son las matrices de clavos. No sabíamos que se llamaban así, pero bueno, son estos artefactos que tienen unas barritas y que se quedan con la forma que tú les das cuando lo manipulas. Entonces, pues bueno, pensamos que podría ser una manera de cambiando evidentemente la escala de ese objeto, haciendo una matriz de clavos de tamaño mucho mayor, podríamos cambiar el carácter estático que tienen las fallas y podríamos hacer que la gente fuera a visitarla varias veces a lo largo de los días que estuviera expuesta. Y así que, bueno, que primero que la gente pudiera interactuar, pero tampoco queríamos que interactuaran de cualquier manera. Entonces estuvimos hablando con tres artistas, podríamos decir, ¿no? Tres personas cualificadas que hicieron sendas intervenciones y entonces ellos se encargaban de cada día modificar el estado de nuestro lienzo en blanco, que era el artefacto de la falla. Entonces, pues nada, el objeto se manipulaba diariamente, se cambiaba su forma y por tanto su mensaje.
Entonces tenía la componente entre que se desmontaba una instalación y se montaba la siguiente, los chiquillos acudían rápidamente a mover los tubos de manera anárquica y a intentar entender cómo funcionaba aquello, y la verdad es que la gente se volcó. También tuvimos la suerte, bueno, el efecto colateral era que, claro, normalmente la gente va a ver la falla un día, pero en nuestro caso, como cambiaba todos los días, pues fueron a verlo, que estuvo aquellos 4 o 5 días en marcha, ¿no? Entonces, otra de las cosas que queríamos, digamos, explorar con la ejecución de esta falla es el concepto de participación y de coautoría. Y bueno, también hay que reflexionar sobre que este objeto a día de hoy tampoco es compatible con nuestra situación. Y bueno, como conclusiones, ¿no?, de estos 3 proyectos que os hemos presentado, creemos que contarlos puede servir para alimentar el debate que nos reúne. Algunos aspectos responden a una situación que ahora nos parece lejana y otros involuntariamente plantean alguna solución al problema al que estamos sometidos. Si sirven para esto, pues nos daremos por satisfechos. Dejamos de compartir y ya nos tenéis aquí otra vez. Y ya somos todos vuestros. Muchas gracias, Jesús y Carlos. Yo creo que es una buena base para comenzar la parte más dinámica, digamos, en cuanto a participación de todos los asistentes y los ponentes, en cuanto a experiencias y reflexión acerca de cómo podemos abordar todo lo que hemos estado hablando durante estos 40 minutos de ponencia. Vamos a pasar a la fase que estoy comentando, en la que don Enrique vuelve a ser el moderador de estas conversaciones. Va a intentar ir dando forma a todas las reflexiones o las inquietudes que podamos tener tanto los ponentes como los asistentes. Y bueno, simplemente para hacer una pequeña presentación y dar paso a esta reflexión y estos diálogos, hablar de que Quique es un gran creativo, ¿no?, un gran técnico del Ayuntamiento de Murcia, con una gran visión y formación alrededor del paisajismo y el diseño de parques y jardines. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y director de organizador del Congreso Nacional de Paisajismo PARJAR, que se desarrollará en la capital murciana en el año 2021, que lógicamente, exactamente igual que hemos hablado de la Bienal de Venecia y de las Olimpiadas de Arquitectura, pues bueno, por culpa del COVID, pues han tenido que ser pospuestas. En este PARJAR se tratará la temática de infraestructuras azules y el paisaje. Quique tiene un amplio bagaje técnico y proyectual en el desarrollo de parques y jardines y es uno de los principales motores de la Concejalía de Parques y Jardines, aunque él os dirá que no, y autor de los proyectos de espacio público de infancia más innovadores que actualmente se están haciendo en la ciudad de Murcia. Y bueno, sin más, os dejo con Ricardo, si puede venir para acá, os dejo con Quique, que va a comenzar la moderación de la mesa de debate, y en la parte de atrás pues os dejo a Carlos y a Jesús en formato XL. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Carlos que ha contado conmigo para moderar esta jornada, creo que es muy necesaria y que aparte nos puede ser muy provechosa para todos los compañeros. Lo segundo, como me vuelva a llamar don Enrique, no vuelve a pillar nada en tu vida. Don Quique es una peor. Don Quique es una peor, sí. Es verdad. Bueno, en definitiva, yo trabajo para el Ayuntamiento de Murcia, trabajo en Parques y Jardines. Desde el servicio de Parques y Jardín. Vale. Muy bien. Entonces, yo primero, muy brevemente, quiero dar una pequeña introducción de cómo se desarrollan los parques infantiles dentro desde el punto de vista municipal, ¿no?, de la entidad local del municipio de Murcia. La verdad que el elemento infantil, o sea, como elemento compositivo de la infraestructura verde, es muy importante. Digo por qué. Estamos hablando de un municipio que tiene 447.000 habitantes. De esos 447.000 habitantes, casi 60.000
están en la franja entre 0 y 12 años. ¿Qué quiere decir? Que hay una franja muy importante que tiene una necesidad casi diaria de salir a relacionarse socialmente dentro del espacio público, ¿no? Esto supone dentro de una superficie de casi 4 millones de metros cuadrados de zonas verdes repartida entre el municipio de Murcia y sus pedanías. Tenemos 550 zonas infantiles. De esas 550 zonas infantiles tenemos 170 en el municipio, dentro de lo que es Murcia ciudad, y 390 en las pedanías. Primer problema que nos ocasiona esto, la dispersión. O sea, Murcia es un municipio que por la composición de sus pedanías tiene pedanías casi 60 kilómetros de una de otra. ¿Qué problema origina esto? Sobre todo mantenimiento. Mantenimiento, bueno, y servicios, lógicamente. ¿Qué pasa? Que todas esas mini pedanías, con sus mini pedáneos de barrio y sus núcleos de población mayores o menores, porque la hay como el Palmar, que tiene casi 27.000 habitantes, o como Barqueros, que tiene 1.000 habitantes, tienes que darle el mismo uso, ese mismo servicio que das aquí en el centro, lo tienes que dar ahí. Por eso, supongo que como a mí, pues también nos horroriza mucho el uso de la zonita estándar de columpio, tobogán y tres muelles, ¿no? De la vallita de colores, que a todos nos parece horrible y que no entendemos por qué se sigue haciendo así, ¿no? Pues bueno, os voy a explicar por qué, lo vais a entender muy fácilmente. Lo primero, todo material que se pone en exterior tiene que ser casi indestructible y antivandalizable, para empezar. Luego, está sujeto a un tipo de normativa súper estricta, ya no solamente la accesibilidad, la 561, la orden B, no. Hay una norma UNE, que son las que regulan la creación de espacios infantiles dentro de los jardines, y son súper estrictas porque si no las cumplen, luego se deriva todo en responsabilidad patrimonial. Yo pongo un ejemplo muy cercano, ¿no? Yo a Carlos y a Distinio los conocí colaborando juntos en un proyecto en Cabezo de Torres para hacer un skatepark y una zona infantil, y al muy poquito tiempo pudieron hacer ellos una zona infantil en Plaza Europa, aquí al lado, muy cerquita de aquí. Una tirolina y bueno, la edad de uso del juego era de 6 a 12 años. Con la mala suerte de que inauguramos el jardín un viernes sin que nos diera tiempo a poner el cartelito de la edad de uso. O sea, una cosa tan fácil como tan simple como la zona de juego sí estaba normalizada y certificada por una entidad ajena a nosotros, que vino allí y nos hizo los ensayos de todo tipo de ensayos, de medidas, de altura de caída crítica, etcétera, y nos dijo que cumplía, no había ningún problema. Solamente nos faltaba el cartelito. Bueno, en esos 2 días que tardaron en poner el cartelito, un niño de 3 años se sube a la tirolina, se cuelga, se cae. El pobre cae, lógicamente no tiene fuerza en los brazos suficiente para mantenerse colgado y bueno, hay un accidente. Pues nada, al tiempo nos llegan a una reclamación de 30.000 euros al ayuntamiento. Y están, bueno, el litigio está abierto y no sabemos lo que va a ocurrir, pero es probable que como no teníamos la señalización de la edad de uso, pues el ayuntamiento tendrá que pagar esa reclamación. Es decir, te ves muy encorsetado con este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que al tener tanta pedanía tienes que normalizar los elementos. ¿Por qué normalizarlos? Porque es la única forma de que sea sostenible tener 500 zonas infantiles repartidas en tantas pedanías. Es decir, que un tramito de valla de zona infantil está horrible de colores. Si se rompe, tener en el almacén un recambio que sea la misma en todos lados, porque si no es casi imposible poder seguir el ritmo de mantenimiento que necesita este tipo de material, porque lleva mucha tralla, son muy utilizados, y eso supone un coste casi inadmisible, ¿no? Porque, por ejemplo, la loseta de caucho esta que veis también en las zonas infantiles, que a mí también me parece horrible como vosotros, pero es que lo exige la normativa, ¿no? Bueno, si no es loseta, pues también puede ser otro tipo de material más orgánico, más natural, como por ejemplo el granito. Pero claro, todo conlleva un problema, ¿no? Porque también hemos hecho areneros muy bonitos, por ejemplo, en el Murcia Río o ahora mismo en Barriamar hemos terminado otro hace poco. Te encuentras también que hay gente muy indeseable que va allí y te rompe el litro de cerveza, te tira los cascotes y ya tiene un problema añadido, que también
que no se ve, ¿no?, el problema dentro del arenero. Por lo tanto, ¿qué ocurre con este tipo de elementos? Es que son muy caros. O sea, el juego infantil es muy caro en su fabricación, porque tiene que ser casi irrompible y porque tiene que ir normalizado previamente por una empresa que hace una ficha de producto, que le mide hasta el milímetro las tuercas, las protecciones, tal. Y luego, una vez que se ejecuta, aparte de normalizado, tiene que ser certificado. Es decir, una vez que se tiene que certificar la correcta ejecución para que cumpla, y por lo tanto nosotros como servicio municipal tenemos que hacer un mantenimiento súper exhaustivo. Visual casi a diaria, funcional mensualmente y íntegro el anual, que es el de contratar a una empresa que venga y te haga los ensayos. Y por supuesto, si no cumple, pues tienes que desmontar la zona o tienes que reponer los elementos, por lo que el coste para las arcas municipales es grande. A todos nos gustaría, por supuesto, diseñar parques mucho más llamativos, mucho más novedosos, pero ¿qué problema tiene eso? Pues ese mismo, que tienes que, cada vez que inventas, tienes que normalizar y que certificar. Y eso muchas veces es mucho más caro que irte a un catálogo y elegir un juego infantil, que gracias a Dios las nuevas marcas comerciales tienen catálogos súper chulos y muy novedosos y tienen juegos de todo. Bueno, yo creo que ya casi todas las marcas hacen juegos inclusivos, porque es muy importante también un concepto que quiero remarcar, la inclusividad de las zonas infantiles, porque no es lo mismo la integración que la inclusividad. Hoy en día todo se tiene que hacer de forma, hoy es accesible, por supuesto, pero aparte tiene que ser inclusivo para que niños de todas las capacidades puedan sociabilizar, ¿no? Aparte de eso, ya por introducir un poquito lo que va a ser esta mesa de debate, me he traído unas preguntas que yo creo que, bueno, son 7 o 8, tampoco para no alargarlo mucho. Pienso que lo ideal sea que vaya repartiendo con Ricardo, con Jesús y con Carlos. Turnos de respuesta de 2 o 3 minutos y luego, si os parece, al acabar, pues, o bueno, o incluso a lo mejor podéis interrumpir y si podemos interactuar, ¿no? Vale, si os parece, voy a darme la vuelta para poder ver a... Bueno, y para empezar, yo creo que desde la actualidad, y el inmediato y tú también, es el espacio libre. De todas formas, Quique, si quieres, aquí los tienes a ella. Sí. Nosotros no vimos. Perdón, es que no os veía y me quería cambiar, ahora sí os veo. Vale. Vale, mira, bueno, comento. Por lo que digo, por ser realiza actualidad y el presente y el futuro ahora mismo de los espacios públicos durante la pandemia y la post-pandemia, por comentar un poquito lo que está pasando, ¿no? En Murcia, a nivel regional no obligaron a cerrar las zonas infantiles. En Valencia veo que sí. En Murcia se cerraron en el confinamiento puro, pero luego a partir de mayo se volvieron a abrir. Pero esto ha provocado que tuviéramos que señalizar todas las zonas infantiles con limitación de aforo. Y aparte tenemos destinados casi 50 operarios para que a diario van allí con una serie de productos y con pistolas a desinfectar las zonas infantiles. Entonces yo, lo primero que quería preguntaros es si creéis que la situación excepcional provocada por el COVID influirá en la conformación del espacio público en relación con la infancia. Y si queréis empezamos por Ricardo. Perfecto. Fíjate que cuando Carlos lanzó la jornada, sí se pone en contacto con Fernando y conmigo para participar y nos cuenta, ¿no?, un poco en qué consiste el título de la jornada, en dónde juegan los niños, y nos cuenta que precisamente que surge por toda esta historia del COVID y demás. Fíjate que lo que me vino a la cabeza fue ¿por qué nos planteamos que dónde van a jugar los niños? Niños que sigan jugando donde están jugando, en el espacio público, quizás no tan estrictamente acotado como lo están haciendo en la actualidad, por los diversos motivos que todos conocemos, pero que sigan jugando donde siempre han estado jugando. En ese sentido, yo decía, ¿dónde nos estamos relacionando? ¿Dónde estamos socializando los adultos? Estamos socializando en el mismo sitio donde socializábamos pre-COVID. Lo que estamos cambiando, sin embargo, es el cómo. ¿Cómo nos estamos socializando? Nosotros seguimos yendo a los bares, seguimos yendo a estos eventos. Claro, ahí es donde tenemos que tomar medidas. ¿Cómo vamos o cómo los niños debieran
jugar en esos espacios de juego. Yo el lugar lo tengo claro, el lugar es el de espacio público, es el espacio donde tienen que suceder todas esas situaciones de juego. El cómo, ahí es quizás más complicado, porque obviamente, bueno, iba a decir, obviamente a un adulto tú le dices, respeta esta medida de seguridad y haz esto, hemos demostrado que no somos capaces, que somos pequeños en ese sentido. Claro, además cuando te escuchaba y comentabas cuáles eran los problemas, ¿no? Lo que se enfrentáis normalmente los técnicos cuando tenéis que abordar el diseño de los parques infantiles, parques de juego en la ciudad. Fíjate que has comentado diferentes cuestiones como que tenían que ser elementos antivandálicos, que tenían o que la realidad era que muchos areneros, que el diseño funcionaba y demás, por la mañana amanecían como llenos de vidrio y demás. Que tenía que ser como todo estandarizado y normalizado para, en caso de rotura, que hay un pago económico, tenía que cambiarse, que por eso todos son repetitivos, iguales. Y claro, lo piensas y dices, qué pena, ¿no? Que todo eso, que es lo que está causando el resultado final de cómo son nuestros parques, es todo por una realidad, una base de educación, ¿no? Que todo, si la gente no rompía los vidrios y los tirara al arenero, no habría ese problema. Si la gente no rompiese el cuerno o la trompa del elefante muelle, no habría ese problema y quizá ahí habría más libertad. Entonces, es verdad que tanto con la sección del código pasa lo mismo, ¿no? Va a ser toda una base de educación del principio y pedagogía pura y dura de cómo tenemos que comportarnos en el espacio público. Y no sé, digo que para mí no es tanto el dónde jugarán, sino el cómo jugarán. Quizá ahí va a estar el reto de cómo es ahora, porque quiero pensar que un adulto es más sencillo ver cómo se pueden establecer normas de comportamiento y estoy convencido de que los niños de menor edad con una pedagogía y una educación previa seguramente podrán abordar situaciones como las que puedan venir en un futuro, como las que estamos atravesando, en las que puedan seguir utilizando el espacio público, en las condiciones de seguridad, en las condiciones, obviamente de seguridad, no, en este caso no hablo de caídas ni de roturas de tibia y todas esas cosas, sino de seguridad frente a esta situación de emergencia sanitaria. Pues bueno, en ese sentido. ¿Y vosotros qué opináis, Jesús y Carlos? ¿Consideráis apropiado cerrar la zona infantil? ¿Pensáis que sería? Hombre, vamos a ver. Nosotros nos planteamos que con esta situación, pues claro, caben dos grandes salidas. Una es esperar a que esto pase y seguir cuando todo esto pase, seguir donde lo dejamos, y la otra es cuestionar ciertos planteamientos de base, que es lo que estamos hablando. Nosotros no hemos llegado a ninguna conclusión, pero un poco en el punto del debate en el que nos encontramos es que la cuestión de designar zonas infantiles dentro de la ciudad es un poco sobre lo que tendríamos que reflexionar, si eso es adecuado, concentrar a los niños o concentrar a los abuelos o concentrar a los runners o concentrar a los ciclistas. Que en la ciudad, por lo menos aquí, poco a poco se va convirtiendo en un espacio cada vez más segmentado y, en fin, sujeto a una serie de normas muy estrictas que ninguna no es nunca el civismo el que impera. O sea, antes, pues a lo mejor alguien se subía con la bicicleta, no sé, encima de la acera en un sitio en el que no tocaba estar, pero sabía que tenía que respetar a los peatones. Ahora, bueno, pues si vas encima de la acera con la bicicleta, pues te ponen la multa y se ha acabado el problema. Por resumirlo, en fin, ya que estamos a lo mejor nos corresponde aplicar una visión un poco utópica. Para nosotros, a lo mejor la solución estaría más bien mirando hacia el pasado. Nosotros, es un pecado a lo mejor típico, ¿no? Pero reivindicar ese espacio de la infancia en el pueblo donde no había ninguna zona infantil. Todo el pueblo era una zona infantil en la que podía pasar cualquier cosa y donde los niños, que ahora probablemente estamos subestimando su capacidad para autoprotegerse, estamos subestimando su capacidad para autogenerar sus juegos, su capacidad para imaginar, pues eso, que esos niños, darles un poco la iniciativa. ¿Y cuál sería nuestra función? Pues que tuvieran esas condiciones mínimas de seguridad y garantizarles que hubiera una densidad adecuada para que no tengan que estar tocando todos el mismo columpio o haciendo cola para columpiarse. A lo mejor habría que plantearse si es por callar nuestra mala conciencia de, mira, pues los niños ya tienen su rinconcito, ya tienen su columpio, ya tienen su muellecito, ya tienen su... A lo mejor los niños no necesitan
muellecito ni el columpio, necesitan más espacio y simplemente que no los atropellen y poder estar un poco a sus anchas. Los niños tampoco tienen por qué estar 50 niños juntos, pueden estar en grupos de 2, pues, sin tocarse. En fin, los niños también son más listos de lo que los hacemos y saben respetar las reglas del juego, ¿no? Yo creo que también hay una reflexión muy profunda que estáis insinuando y es un poco el espacio público. Yo creo que habéis metido el dedito en la llaga, ¿no? O sea, que decir, estábamos con la excusa de los niños, pero estamos con la excusa de los mayores. O sea, es decir, ¿qué está pasando en el espacio público? Yo creo que ese es el dedito, que la excusa la estamos convirtiendo en los niños porque me parece maravilloso, o sea, que repensar la ciudad desde abajo, desde ellos. Bueno, pero creo que habría que empezar a pensar que el espacio... Lo que les ocurre a ellos nos ocurre a Claro, todos. obviamente. Que el espacio público es lo que tiene que cambiar. Y cómo lo concebimos, nosotros creemos, o sea, haciendo un poco la presentación esta y preparándolo un poco, que hay como demasiado funcionalismo en la ciudad, que sí, que nos hemos llevado al tema del funcionalismo. Es decir, la ciudad ahora es como muy especializada, ¿no? El carril coche, la acera, el arbolado. Estamos intentando volver a lo de antes, recuperarle carril al coche. En Valencia, por lo menos, ahora mismo hay un tema súper importante con el tema de la bicicleta y el carril bici y la recuperación del peatón, con acciones como efímeras que pretenden, digamos, vienen ya de Barcelona y Madrid, o sea, imitando el ejemplo y a su vez de Ámsterdam y de países nórdicos. Está claro, pero que hay que repensarlo eso y no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Y no lo tenemos fácil, y los ayuntamientos menos, porque hay otro tema que también has tocado de lleno, y es que la gente ahora, por menos que canta un gallo, ya, o sea, que si te pone una denuncia. No hay conciencia social, es decir, no se preocupan de, oye, si esto está mal, vamos entre todos a hacerlo mejor. No, si esto está mal, yo pago mis impuestos y es el papá Estado el que tiene que arreglarlo. Entonces ahí hay un cambio de paradigma para mí digamos, en la sociedad que es importantísimo. O sea, ya no somos proactivos, sino que estamos esperando a que sea el papá Estado o el papá Ayuntamiento el que lo tiene que hacer todo. Y te tiene que dar el abanico y yo solo voy, lo uso, tiene que estar en perfectas condiciones y me voy. Y perfectamente indicado, y si me rompo algo, pues iré y pondré una demanda. Y claro, el Ayuntamiento hace lo que tiene que hacer, que es lo que nos habla, pues es que al final estos espacios se convierten en una especie de, como nos ha contado Ricardo Quique, del ayuntamiento, en una especie de elección de elementos por catálogo, porque claro, ellos no pueden tampoco hacer otra cosa que salvaguardar un poco la cara de la corporación delante de los ciudadanos que son, digamos, sus jefes. Esa postura es natural. Pero claro, que no se entienda mal, no cuestionamos en ningún momento eso, eso es lo que tiene que ser. Estamos hablando un poco de lo que nos gustaría que fuera y es como si digan, bueno, pues estamos jugando a este juego, vale, pues a nosotros nos gustaría que las reglas fueran diferentes y dar un paso un poquito más para atrás y volver a empezar desde cero. No, si yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros. De hecho, yo siempre he pensado que... Perdona, no os oímos, pero podéis... Digo que comparto vuestra opinión por completo, que pienso que no se le puede poner, lo primero que no se le puede poner puerta al campo, ¿no? Y que la gente tiene que tener su sitio. De hecho, siempre he considerado que esas 500 zonas infantiles que tiene Murcia sobran 200. Que lo que hay que hacer es recuperar el espacio urbano, o sea, el parque de barrio. Parques más bonitos, más grandes, más integrados, más naturalizados, más arbolados, más... Menos cosas. ¿Perdón? Con menos cosas, decía yo, con menos objetos, con más libertad para que interactúen y para que se inventen cosas los niños. Efectivamente. Bueno, pues en ese sentido, mira, os quiero preguntar también, vosotros que sois diseñadores y también os veis muchas veces enmarcados, encorsetados por la normativa, ¿qué punto de vista tenéis sobre el diseño de zonas infantiles y si consideráis suficiente la normativa, si os parece restrictiva, o cómo abordáis el diseño de estos espacios cuando hacen este tipo de encargos? Bueno, la verdad es que, o sea, si nos estiras de la lengua... No, ya puedes ver que la pregunta es muy difícil, ¿no? Nos parece muy difícil de contestar. Si nos estiras de la lengua, entendemos el garantismo de todo esto, pero resulta que
bueno, tú estás en el lado oscuro de la fuerza, es decir, quiero decir, te estás comiendo todos los días lo que pasa día a día en los parques, ¿no? Entonces, digamos que tu visión es como, ahora mismo, una visión muy realista, sí, muy práctica y muy lógica. Y Si claro, es que, claro, nosotros no podemos criticar eso. Para nada estamos poniendo en solfa esto, porque el día a día es que llega un vecino, se cae y te denuncia. ¿Sabes? Y eso es lo que tú estás, esa es la realidad que tienes todos los días y el mantenimiento, ¿no?, de las piezas. Entonces, claro, nosotros en nuestra ignorancia a veces, y bueno, consideramos que puede ser atrevida la ignorancia, siempre vamos buscando como darle 3 vueltas al gato, ¿no? O sea, es decir, cuando una de las cosas más chulas que tiene hacer instalaciones efímeras lo hemos traído a escena, es porque la responsabilidad es súper limitada. Haces una cosa que la pones en la calle, juegan, se divierten y de repente la haces desaparecer, quemándola o desmontándola, y aquello ha cambiado de cariz, ¿no? Y entonces, eso lo echamos de menos en el parque. O sea, en el parque no hay nada que sea efímero. Es decir, estaría bien, lo que hablábamos algún día es que sucedieran acciones o en la propia calle o el espacio público, diseñando el tema del diseño, ¿no? Que un parque es algo como muy estático en el que los niños ponen el dinamismo. Vale, eso está de puta madre o fenomenal, ¿vale? Pero igual estaría bien que en el parque sucedieran cosas que no tienen que estar siempre allí, ¿no? Que pueden... ¿Cómo se hace eso? No lo sé. O sea, es decir, esto no es fácil, pero estamos aquí sembrando las bases creemos, ¿no? Esto es un debate para pensar entre todos hacia dónde queremos ir, ¿no?, con todo esto. Y es súper interesante. Sí, hablábamos de la posibilidad de generar, o sea, intentando contestar a la pregunta específica del tema de la normativa, es que probablemente si las cosas son como son hoy en día es porque no puedan ser de otra manera. Es decir, si vamos por la vía de que hay que hacer zonas infantiles, los niños tienen que estar juntos y se caen, te denuncian los padres y no sé qué, pues claro, al final acabamos en donde estamos. ¿Cuál sería la posible salida? Pues insisto, probablemente hacer menos cosas, intentar, como estaba apuntando Jesús, generar espacios más neutros en los cuales pudieran pasar eventos temporales que tuvieran un principio y un final, pues igual que se hace en una plaza o un mercadillo y se cierra durante una mañana y lo tenemos perfectamente asumido y ahí no pasa ningún coche, pues a lo mejor se podría hacer una cosa similar, o se ponen terrazas para de los bares, o no sé, o se cierra para hacer una procesión, un desfile, en fin, se me entiende. El caso es que a lo mejor podríamos adaptar ese concepto para intentar utilizar espacio urbano y quitar densidad y dar más lugar a que pasen cosas y dar un poco la palabra a los niños. Nosotros, yo me acuerdo cuando era pequeño que bueno, el área de juegos, evidentemente tampoco lo podemos idealizar, pero insisto, igual convendría mirar un poquito al pasado en ese sentido. Nuestra área de juegos en el pueblo era un descampado, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado lo mismo. Y en el descampado básicamente no había nada. O sea, había piedras que tirarse, a lo mejor había alguna lagartija, alguien traía una pelota y cuando se tenía que ir a merendar se llevaba la pelota y se acababa el partido. O sea, estas cosas que ahora no. Ahora tenemos a los niños dentro de un campo de fútbol con un entrenador diciéndoles cómo para el balón Messi y que sean iguales que. En fin, cada época tiene lo suyo, pero yo creo que algo podríamos. Entre aquella no solución y esta solución tan determinista de ahora, tiene que haber algún punto intermedio que nos dé satisfacción. Y si nos preguntabas si vemos posible una adaptación de los espacios de juego, ¿no?, un poco para afrontar la crisis, ¿no? Nos estabas preguntando eso, digo, yo la verdad es que tal y como están concebidos ahora, o cambiamos un poco el concepto. Claro, no puede ser, son objetos que hay que compartir y oye, se nos está diciendo, bueno, este es uno de los burros, ¿no?, del que nos tenemos que bajar, se nos está diciendo que no podemos tocar la misma cosa. Aunque del ayuntamiento vayan y lo limpien 500 veces al día, los niños no deben tocar la misma cosa porque pueden transmitirse la enfermedad. Entonces eso, pues, no sé, habrá que asumirlo. O ver si esto va para mucho o por lo menos, no sé, es difícil, ¿eh? O sea,
Quique, te ha tocado un papel muy difícil, lo siento. Muy bien. Un segundo, voy a hacer Sí, una cosa. claro. Es que, la verdad es que Carlos y Jesús habéis abierto como varios melones que creo que son súper interesantes y que realmente se puede tirar mucho. No sé si escucháis bien. Sí. Vale. Bueno, lo primero, como buenos valencianos he visto que sois partidarios de quemarlo todo, ¿eh? Que estáis deseando tener las cosas y quemarlas. Me recordáis a Javi Molinero cuando estuvo hace poquito por Murcia, que igual hizo una intervención efímera y su único objetivo era quemarlo al final. Quería conseguir los permisos como fuera para quemarlo. Se han comentado varias cosas que creo son casi obvias, ¿no? El modelo hay que cambiarlo está claro. Y precisamente compartía con vosotros esa reflexión estos días mientras preparaba mi presentación, en el sentido de que quizá haya que cambiar el modelo de lo más estático a lo que está siempre ahí demás, a cuestiones más efímeras, ¿no? Y se me venía a la mente pues, estos días en los que la Gran Vía de Murcia se ha estado peatonalizando, los domingos se ha estado abriendo como espacio público para los ciudadanos, ¿qué pasaría si no solamente fuese un espacio de circulación, sino realmente se pudiesen depositar diferentes dispositivos que además los niños pudiesen apropiarse de ellos? Es verdad que eso estaría al margen de cuestiones normativas y demás, pero sería un comienzo, ¿no? Empezar a abordar esa cuestión. Y luego el melón más grande de todo que habéis abierto para mí es el del descampado. Me parece un pilar fundamental de nuestra educación como niños y de nuestra educación como ciudadanos, diría. Y fíjate que decías, Carlos, que íbamos a jugar a un descampado en el que no había nada. Y precisamente que no había nada es lo que hacía que estuviera todo, porque todo dependía de tu imaginación. O sea, tú tienes que imaginar todo lo que encontrabas. Y si encontrabas un puñado de bloques de hormigón, pues de repente se convertían en una montaña que tenías que escalar, y si veías un bulto extraño, pues, podía ser un elefante o podía ser un dromedario, un camello, pero no era el elefante que te están sacando ahora mismo los juegos de niños. Y precisamente con todas estas del descampado, agradezco a Carlos porque estas jornadas me han hecho revisitar otra vez la obra de Aldo Van Eyck en Ámsterdam y cómo fue colonizando todos esos pequeños solares después de la Segunda Guerra Mundial para convertirlos en juegos infantiles, pues al principio casi improvisados por cuestiones económicas y de tiempo, y que al final, a lo largo de 30 años, dio lugar a una red de más de 600 parques. Bueno, algunos de ellos han llegado hoy en un estado de conservación bastante bueno. Claro, es verdad que su famosa, no sé cómo la llamaban, montañas trepadoras de hormigón, creo. Obviamente ahora no poseen ninguna normativa, cantos agudos de hormigón, en fin, convertidísimo. Pero lo que él decía es que al final, como una estructura, un rollo arco de tubos de acero, pues podía ser un puente, como podía ser una portería, como podía ser una montaña, como podía ser lo que el niño quisiera imaginar. Y es verdad que ya leí un trabajo, un compañero de la UPM, y hablaba de que en la actualidad estamos viendo una crisis de la imaginación de los niños. Estamos dándoselo todo hecho. Los niños se han acostumbrado a que directamente lo que tienen delante les tiene que entretener por sí solo. O sea, ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo por conseguir ese entretenimiento. Entonces, esta historia, ¿no?, de los solares, de Aldo y demás, pues es verdad que te hace pensar que realmente si fuésemos colonizando como esos pequeños vacíos que todavía nos puedan quedar en la ciudad, el hecho de que sean pequeños, solares ya, el hecho de que sean pequeños ya está condicionando el aforo, digamos, con las medidas de las que estamos hablando ahora. Pero es que además el hecho de que sea el pequeño residuo, el pequeño espacio público que está junto a tu casa, en tu barrio, hace que lo sientas como tuyo, con lo cual eso quizá en cierto modo podría repercutir en esto que hablamos del antivandalismo, ¿no? Si lo siento como mío, voy a intentar cuidarlo, intentar que esto esté en buen estado. Pues creo que ahí también habría una estrategia buena, ¿no?, más que generar como macroparques bestiales en el centro de Murcia, donde luego confinamos a los chicos en un espacio chiquitito. Vamos a hacer parques a la escala de barrio, de la manzana, que cada bloque de vivienda sienta que eso es como suyo, y yo tengo que mantenerlo. Eso fue lo que pasó ahí en Ámsterdam, y claro, los propios vecinos hacían que eso se mantuviese en buen estado y siempre estuviese limpio, los areneros estuvieran impecables. Imagino que también habría el caso que no fue así, pero por lo general creo que parte del éxito es eso, que la gente sienta como suya el espacio público y no tenga necesidad de destruir lo que es suyo. No, y te digo, me encanta el concepto solar porque encima de todo ni había norma UNE, ni había y todavía te caías, te rompía el chándal y tu madre te cascabas. Pero bueno, eso supone un reto para no llegar siempre de una pierna, ¿no? Pero aquí estamos. Estamos aquí 20 años después. Bien, Ricardo, espera, te pregunto, tú que trabajas con gente de instituto, en el espacio urbano cada vez surgen más usos distintos, ¿no?, de actividades al
espacio libre. Cada vez veo más gente, por ejemplo, en el jardín de Malecón, con entrenamiento personal, veo clases de... Bueno, el Ayuntamiento de Murcia tiene una actividad que se llama Parque Música y Acción, que es fenomenal, hacen un montón de actividades. Entonces te quiero preguntar que, claro, casi siempre orientamos las zonas de juego al público infantil. Pero ¿qué espacio tiene el público adolescente, ¿no? Esa franja de edad con la que tú tratas y que parece ser que, claro, tiene que tener también su espacio dentro del espacio público. En realidad trata el trato con ellos transversalmente, pero un poco se está refiriendo casi que a la generación del botellón, entiendo. Claro, los adolescentes, no me malinterpretéis, la generación que se esconde para hacer lo que hace la gente de esa generación y que va buscando el aparcamiento oscuro. Obviamente, sí que necesitan su espacio, sin duda. ¿Cuál es su espacio? Pues, el problema es que si consideramos quizá que los adolescentes son un escalón social diferente al de los adultos o diferente al de los niños, es como decía al principio, quizá la actividad que desarrollan, el modo en el que utilizan o el cómo utilizan el espacio público es diferente, pero al fin y al cabo el espacio que debemos compartir yo creo que es el mismo para todos. Y precisamente por lo que hablábamos antes, si a los niños los tenemos en un reducto, ¿no? Ahí en un parquecito de toboganes y demás, con una cerca, con un barrote con un color diferente, claro, están súper protegidos. A lo mejor si todo eso no existiese y los niños se pudiesen mover más libremente, a lo mejor esa generación de adolescentes tendría de repente como la responsabilidad de tener que estar un poquito pendiente de esos niños. Y al final todo va retroalimentando, ¿no? Los niños se mueven libremente, los adolescentes de repente encuentran su sitio en espacio público, lo pueden compartir. Creo que quizás también podría ser una de esas maneras de reducir la infantilización y la reducción o el confinamiento, porque yo creo que los niños han estado confinados desde siempre. O están confinados en el parque, o están confinados en casa con la plebe, o están confinados en el asiento atrás del coche del camino del cole a casa, pero siempre han estado confinados en realidad. No han tenido como esa libertad que teníamos, como decía el señor Carlos del descampado, ¿no? Ir allí con tu... Es que recuerdo que ya ni pelota, era una bolsa de plástico con pelotas de papel de aluminio dentro y empezabas a jugar con eso. Y bueno, al final me he ido un poco por las ramas porque en realidad el hueco para los adolescentes, tengo la enorme suerte de no tener todavía hijos, entonces no puedo ponerme en el lugar de adolescente. Pero quizás se podría ser uno de los campos. Realmente la opción de encontrarse su sitio en el espacio público con el resto, con adultos, con niños y que encuentre su papel por sí mismo. ¿Y vosotros qué opináis de este tema? Esa franja de edad que ocupa, bueno, quizá a veces un poco problemática, ¿no? Demasiado joven para salir de los parques y demasiado mayor para juntarse con los pequeños. ¿Qué opináis vosotros? Hombre, la verdad es que un poco por abundar en la idea que está sobrevolando y que también parece que también nos alegra ver que no somos los únicos que pensamos en este sentido. De que ya solo nos faltaría hacer un rinconcito para los adolescentes, ¿no? Es un parque, zona adolescente, ¿no? Y ahí zona delimitada. Yo, insisto, creo que el concepto de ciudad que a nosotros nos atrae, corrígeme si me equivoco, Jesús, es un concepto de compartir un espacio y de respetar, aprender a compartir y aprender a respetar. Igual como en el pueblo en el que me crié, como en muchísimos otros, no había barrenderos porque cada señora, porque eran las señoras las que lo hacían, se limpiaban su propio trozo de calle y el pueblo estaba muchísimo más limpio que está ahora. Los niños no solo se iban al descampado, sino que jugaban delante de la propia casa, jugaban en la calle, era un área de juegos, porque ahora eso sería impensable, porque a lo mejor a alguien le molestará que haya un niño jugando y a lo mejor le puede, yo qué sé, dar un balonazo. Pues no sé, tenemos que aprender a compartir y a tolerar las pequeñas molestias que supone utilizar o compartir instalaciones y espacios, porque el beneficio que tiene es evidente, ¿no? Es que aprendemos a convivir, aprendemos civismo donde tiene que ser, que es en la ciudad, que es compartiendo la ciudad. Entonces, pues ya me parecería pues como un síntoma más de decadencia
que estuviéramos pensando en hacerles un rincón, personalmente, en hacerles un rinconcito a los pobres adolescentes. Los adolescentes lo que tienen que hacer es, pues eso, despedirse de sus novios y novias en el portal de casa a hurtadillas, como hacíamos nosotros. Robándole el beso. Claro, pues, y si no, pues que se irán a su sitio y después, claro, pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no entendemos la visión de los jóvenes, no entendemos la visión de los niños, ni los abuelos nos entienden a nosotros, nadie entiende nada, porque estamos viviendo en planetas completamente ajenos, pues que estamos diseñando una ciudad que está basada en estamentos y está compartimentada para que nadie moleste a nadie y nadie denuncie a nadie y nadie atropella a nadie. Bueno, pues, en fin, creo que por ese camino no sé si vamos a lograr lo que se pretende. Yo creo que por lo menos la pensada hay que echársela. Yo quería añadir una cosa. Mira, Ricardo, acabas de hablar estamos hablando del espacio público, perdona, por la alusión es el espacio público y la calle, pero tú estás haciendo algo que también es muy chulo, que es que estás metiendo en el colegio el espacio público, porque el colegio es un espacio público, el colegio es una mini ciudad. Entonces, si a los niños conseguimos desde pequeños introducirles algo que tú estás haciendo, ¿no? Es, ¿cómo puedo mejorar mi colegio? ¿Qué puedo hacer por cuidar mi colegio? ¿Qué puedo hacer por mejorar mi colegio? Acabas de meter un germen muy potente y es el concepto de que todo donde yo desarrollo mi educación no es una cosa que es abstracta, que yo llego, la uso y me voy, sino es algo que yo puedo proponer, yo puedo hacer y puedo mejorar. Eso para mí ya es un germen detonante y brutal para que las personas... cambia una dinámica. Correcto. Para que las personas que se están formando bajo esos principios, Ricardo, salgan a la calle y sean capaces de compartir los mismos principios en el colegio y en la calle. Esa es otra manera, lo digo por lo del tema de los adolescentes, es otra manera de llegar, ¿no? Es una manera de meterles el germen, de decirles, pero hay que dejarles hacer. Es decir, tenemos que incorporarlos en la dinámica de que aprendan a que todo, tienen derecho a todo, como todos, pero también tienen sus deberes de saber que el espacio lo tienen que cuidar y que compartir. Y eso nos pasa a nosotros, los adultos, que ya nos cuesta, porque creemos que solo tenemos la obligación de, mira, de la calle es para esto. No, perdona. ¿No? Y la cultura imperante de la reivindicación. Yo tengo derecho a que me hagan y, bueno, pues quiero que mi colegio tenga, pues yo que sé, un sombrajo porque aquí nos morimos de calor en los meses malos y tal. Vale, pues propon cómo crees tú que debería y cómo, en fin, entra en contacto con el presupuesto que hay que manejar, empieza a valorar pues todas esas cosas. Claro, yo creo que esa es la manera correcta de romper esta dinámica. O sea, que lo que estás haciendo, Ricardo, yo creo que ya sienta las bases, o por lo menos es un germen para algo que está preguntando Quique, que es, ¿qué hacemos con los adolescentes? Dice, bueno, pues empezar desde abajo para que ellos se sientan partícipes del espacio, tanto público como del colegio, que para mí es la prolongación del espacio público. ¿Me entiendes? No sé si estás de acuerdo, Ricardo. No, igual... Precisamente, fíjate que una de las cuestiones que siempre hemos mantenido en todas las ediciones y que creemos que es parte del éxito es que cuando les ponemos, lo que va a cambiar no es la temática, pero siempre el objeto de reflexión tiene que ser sus propios centros educativos. Al final, cuando tú pones ejercicios en el ámbito universitario, pues siempre vas seleccionando un emplazamiento y todos los alumnos trabajan sobre ese emplazamiento. Aquí el objetivo era que cada alumno trabajase en su propio centro precisamente para eso, para que tuviesen sentimiento de pertenencia sobre ese problema, ¿no? Y que al fin y al cabo, si es mi problema, voy a resolverlo yo. Y claro, eso hace que los alumnos se involucren más, porque claro, fíjate que el último paso de la Olimpiada, que para nosotros hubiese sido el deseable, y al final, pues obviamente, es por cuestiones de financiación, por lo que no puede llevarse a cabo, sería una cuarta fase, una cuarta etapa de la Olimpiada, que sería la ejecución de la obra ganadora, del proyecto ganador. Y además involucrando precisamente a los estudiantes de arquitectura que han estado asistiendo a los trabajos para que vayan a hacer allí la ejecución de la propia propuesta. Claro, esto obviamente sin financiación es inabordable. Entonces, claro, siempre la Olimpiada queda en fase 3, pero no descartamos ni que en algún día consigamos financiación para poder hacer una fase 4 y cogiendo el guante que ha sido Carlos el que lo lanzaba, esa fase nacional que llevamos 3 años intentando hacerla y no hemos encontrado ninguna escuela que nos apoye para hacerla. Solo necesitamos una escuela de fuera de la región de Murcia para una fase nacional, ¿eh? Así que os animo si queréis embarcaros.
Bueno, pues se nos ha quedado muy corto, pero me dice Carlos que tengo que cortar y que pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Hacemos participar al resto de asistentes. Claro, hemos sido unos egoístas. Y claro, una pregunta rápida. Ahora mismo sería procedente irnos todos a un bar a tomarnos una cerveza, ¿no? A seguir conversando sobre el espacio público de la infancia. Queda pospuesta, ¿eh? No, la cerveza esa. ¿El qué? ¿El qué? Que digo que queda pospuesta, que no, esto no significa que... Cuando acabe todo esto nos juntaremos y charlaremos largo y tendido y se nos hará tarde. Bueno, si tenéis alguna cuestión así rápida que queráis plantear que podamos contestar de una manera breve, os dejo abiertos a ello. A ver, se ha tocado mucho el tema del juego infantil. No escuchar. Claro, un poquito. a Por ver eso si hay puedo. una cosita esta, es... A ver, habla. Disculpa. Buenas tardes. ¿Cómo la voz? ¿Oís? Sí. Se ha tocado mucho el tema del juego infantil o el parque infantil. A lo mejor el concepto de parque infantil habría que cambiarlo más como zona de ocio o zona de... Cada vez los niños ya van siendo más mayores para ir jugando. Bueno, da igual. La cuestión es, cuando entramos en este tema de parques infantiles, los parques infantiles, como comentaba antes Quique, están muy estructurados, muy definidos, muy estandarizados por todo el tema de catálogos. Aquí entran todo el tema de las empresas que se dedican al sector de los parques infantiles. Aquí en la región, si me equivoco, hay 5 o 6 empresas que se dedican al sector. La cuestión es cómo sería posible que estas empresas se involucraran en este cambio de los parques para conseguir lo que estabais comentando vosotros, que hay una parte que me parece muy interesante, que es el parte de decir, bueno, pues vamos a dejar un poco lo que son las torres, las rampas, los toboganes, los juegos de muelles, e intentar hacer una zona de ocio más abierta. ¿Cómo podríamos conseguir que las distintas empresas se involucraran en este cambio de juegos, en este cambio de catálogos, en cómo hacer esta estandarización? Porque aparte de ellos, digamos, aquí juegan como 3 factores. Uno es la normativa que hemos hablado, que es una normativa muy estricta. 2 está la parte del fabricante, la parte económica, que para ellos evidentemente es un negocio. Y 3 está la parte, que sería el papel de aquí, que entiendo yo, que es la parte que tienen que licitar la obra o que tienen que licitar la zona de juegos o qué es lo que hay que montar en esa zona de juegos. ¿Cómo se podría encajar todo este círculo? Gracias. La verdad es que yo no me siento capacitado para responder una cosa tan compleja. Ojalá lo supiera. Tengo una intuición, que es que, digamos que para deshacer este ovillo, la respuesta es política. Quiero decir, el que le toca tomar la iniciativa es al ejecutor, al legislador. Si el legislador dice sigue la norma UNE, pues las empresas, pues ¿qué van a hacer, pobrecitas? Pues fabricar de la mejor manera posible y estrujarse la cabeza. Yo creo que un cambio de paradigma tan radical no le puede corresponder a las empresas. Bueno, no sé si son ellos los que tenemos que esperar que tomen la iniciativa, ¿no? Creo que a quien le corresponde es al que manda y el que se la juega diciendo, venga, pues vamos a hacer un parque totalmente distinto, porque es la persona que si la decisión que ha tomado no gusta, pues está jugando el cargo porque no lo van a reelegir. Y es el que se juega el cargo si la cosa le sale bien como si le sale mal. No sé, Ricardo, ¿quieres decir tú algo antes de que yo me meta? En realidad estoy de acuerdo con Carlos. Creo que es responsabilidad que para la empresa lo que va buscando es simplemente, pues, tiene que pagar a los trabajadores, tiene que pagar el gasto completo y tiene que seguir adelante. Entonces, tiene que cumplir norma UNE y lo que tiene actualmente en el mercado son los materiales. ¿No me escucháis? ¿Ahora? No, ahora, a ver, Ricardo, ¿puedes...? Lo acerco más. ¿Ahora? Ahora mejor. Ahora mejor, gracias. Entre las mascarillas y el micro... Lo siento, chicos. Me está dando envidia que veo si es una mascarilla. Ya que al final estoy de acuerdo con vosotros, que no es un papel, la empresa es una gente que está agenciada en todo esto, ¿no? Los fabricantes de los juegos. Yo estoy convencido que si pudiera hacer un juego saltándose toda la norma UNE y que tuviese un catálogo
mucho más flexible y que digamos, mucho más coloso para la administración pública, obviamente lo iban a hacer. Pues claro, es complicado. Y esta tarde, justo antes de venir aquí, terminaba una clase con mis alumnos y precisamente estábamos trabajando cuestiones de espacio público. Y una alumna me decía, es que mira qué parque más chulo, no recuerdo la referencia, pero era en países nórdicos, unas tipografías súper interesantes, unas geometrías súper interesantes. Lo he definido como pura fantasía. Y claro, es que me ha salido del alma. Le he dicho, pero ¿estos cumplen norma UNE? Ahora ya me ha mirado a cuadros, pues no sé por dónde iba. Claro, la pura fantasía, por desgracia, yo creo que se la carga norma UNE. Bueno, no la limita. Entonces, claro, obviamente el empresario no puede, o fabricante de juego no puede saltarse esa cuestión. Muy breve, que tenemos que ir cerrando. Muy brevemente. Está ocurriendo, perdón, no digo que, está ocurriendo. O sea, yo le he visto trabajar a empresas grandes, las buenas, y tiene un auténtico equipo de pedagogos. O sea, esto ha evolucionado muchísimo, el juego infantil ha evolucionado muchísimo y no solamente en cuanto a materiales, sino en un diseño. Ya es muchas veces el juego infantil supone un hito dentro del ¿Me escucháis? No, mal. Vale, digo que ahora mejor. Sí. Ahora perfecto. Digo que el juego infantil ahora mismo ya se ha sofisticado tanto que es el hito dentro del juego urbano, ¿no? Y yo les he visto trabajar, tienen equipos de pedagogos que tematizan, pasan al estudio de arquitectura, el estudio de arquitectura hace la magia y luego se pelean con los equipos de ingenieros que son los que calculan y se matan, ¿no? Pero la verdad que están invirtiendo mucho en temas y hay empresas que lo están haciendo muy bien, que se han adaptado perfectamente a las necesidades actuales de los ayuntamientos y vamos, ya te digo que hay un proceso que no para. Yo creo, Carlos Jesús, el Parque Gulliver de allí de Valencia, yo probablemente pueda que sea uno de los espacios de juego de niños como paradigmáticos, ¿no? Y como mayor éxito en la ciudad. ¿Cumple norma UNE? ¿Pregunta? Y sin embargo es una... Eran otros tiempos cuando se hizo. Claro. Pero vamos, ahí si hiciéramos un recuento de los pelones y las brechas, y las fracturas que ha habido ahí, pues la verdad es que estaría cerrado. Pero bueno, que se da por asumido, ¿no? Sí. Y ya nosotros somos los primeros que hemos llevado a nuestras hijas y que se han pegado la gran bofetada, pero es que no pasa nada. O sea, claro, no, que si se cae, no se nos ocurre ponerle una demanda al ayuntamiento. Bueno, es que suerte que tenemos este parque para que las cosas tienen un límite, ¿no? Pero efectivamente cumplir difícilmente. Es que hay un tema ahí que es el tema normativo es el que nos está encorsetando todos y el que no nos deja tampoco salir, pero no nos dejan tampoco, o sea, que decir, por eso decía que el tema efímero lleva a temas como mucho más interesantes, es decir, tú planteas algo un día, lo pruebas, tal, oye, mira, no sé, habría que dar una vuelta a todo esto, no tenemos la solución, no la vamos a conseguir en media hora o en una hora, pero que solo el hecho de que se hayan planteado estas jornadas, Carlos, Ricardo y Quique, ya habla a las claras de que hay una intención, ¿no? O sea, que estamos todos empujando hacia una misma dirección, ¿no? De decir, oye, esto tiene que cambiar. No, pero fíjate que por lo que hablabas del tema temporal, por un poco volver a insistir en él y ya no lo vuelvo a abrir, pero... Chicos, un minuto, por favor, que si no, que tenemos aquí un corte temporal y... Sí, que nos vamos a quedar encerrados en los molinos. Vale, vamos a dejarlo. No, pero terminar lo que es la reflexión y ya finalizamos. No, pues muy brevemente, que el descampado del que hablábamos antes, en el descampado pasaban eventos. Entonces, a lo mejor, ahora en los parques hay cosas, hay objetos, hay columpios, hay artefactos. A lo mejor tendríamos que empezar a pensar qué eventos, o sea, qué juegos hay que proponerles a los niños y dejar generar esos espacios para que pasen esos eventos. Esa sería un poco la idea que queríamos dejar encima de la mesa. Muchísimas gracias. Creo que han sido esta última parte, creo que a lo mejor podría haber sido las 2 horas, 3 horas de charla alrededor de todas estas reflexiones que habéis volcado todos los ponentes.
Bueno, acabo de hablar con Kiki y me ha dicho que esto podíamos tirarnos aquí hasta las 12 de la noche si seguimos aquí hablando. Lo que pasa es que pues, tenemos un tope temporal y bueno, cada uno también habrá gente que quiera irse a casa, pero bueno, yo me quedaría aquí hasta 12, 1, 2, o sea, pero bueno, que esto es cuestión de plantear unas jornadas ya estoy hablando de jornadas más extensas en el tiempo y hablar sobre ello porque es un tema muy candente y creo que la pandemia ha sido como el punto de inflexión para intentar recuperar el pasado hacia el presente y hacia el futuro, como habéis estado comentando, y creo que lo habéis captado muy bien con la fotografía que aparece en el cartel, muy bien, que es un poco los juegos del pasado anteriores, esto que hemos estado hablando del descampado y el corsete de la normativa. Habéis estado hablando voy a ser muy breve, habéis estado hablando de estas empresas, se da la tesitura de que aquí de colaboradores está una empresa muy potente a nivel internacional como es Compan, que nos está escuchando durante toda esta ponencia y que seguramente habrá tomado buena nota de todo lo que hemos estado comentando, y si no, se lo haré yo también llegar todo este tipo de reflexiones que hemos tenido. Por cerrar, dar las gracias a Molinos del Río, a Mamen Navarrete por el apoyo en estas jornadas y bueno, también daros las gracias a Quique Huelve, director técnico de Parques, bueno, don Enrique, que ya sabéis que a Quique, y a Ricardo también por su disposición y por contar su experiencia. Y aprovechando que está aquí don José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano, pues bueno, ya sabéis que estas jornadas tienen un futuro, van a tener una información, una serie de premisas para poder seguir desarrollando e innovando alrededor de los parques de juego. Y bueno, ya eso habrá que filtrarlo y con la documentación pues ver un poco cómo se pueden desarrollar y seguir en esa línea en alza que los parques de Murcia se encuentran hacia adelante, que es un poco, entiendo, la línea de trabajo que estáis realizando. O sea y muchas gracias por el apoyo por parte del Ayuntamiento a estas jornadas que, como bien sabéis, el día 12 seguiremos por aquí y tratando más la línea de los entornos escolares y la seguridad de los niños alrededor de ellos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias porque haya despertado este interés, que habéis aguantado estoicamente, porque creo que es un tema interesante y los que estáis aquí es porque os interesa muchísimo. O sea que 1000 millones de gracias. Y bueno, buen final de jueves y os emplazo al día 12, que podréis seguir también por streaming, donde tendremos a Ana María Amagarzo y Ana Fernando, que reflexionarán alrededor de la figura de Fernando Tonucci, y a Irene Rey de Carpe Vía, que también reflexionará a través de los caminos escolares, a través de las premisas de la ciudad de los niños. Así que nada, muchísimas gracias y un aplauso para los ponentes. Bueno, aprovecho para decir que todo esto está grabado. Se subirá a redes sociales para que podáis revisitarlo y reescucharlo todo lo que queráis. Vale, gracias. Bueno, Jesús, Carlos, saludos. Cuidaros mucho por Valencia. Un placer, chicos. Gracias, chicos. Venga, hablamos más adelante. De acuerdo. Gracias. Venga, saludos. Simplemente ando. Sí. ¿Graba? ¿Carlos? ¿Eh? ¿Por esto? Sí, yo creo que sí.